Hola, mi nombre es Brian Vega y bienvenidos a esta lección número 12 de Fundamentos de Programación con Python. En esta ocasión vamos a ver excepciones, qué son y cómo utilizarlas. Sin más, entonces vámonos a nuestro entorno de desarrollo, a PyCharm. Muy bien, ¿qué son las excepciones? Las excepciones simplemente son interrupciones del sistema cuando consigue algún error, cuando se provoca algún error, ya sea de manera que sea desde la parte del desarrollo o por parte de la manipulación del usuario. La idea es que nuestros programas estén lo suficientemente bien desarrollados como para capturar cualquier tipo de excepción, ya que si esta excepción no es capturada, si estos errores no se capturan, detienen la ejecución de nuestro programa. Entonces, para ello existe un patrón que vamos a seguir en la sintaxis de del manejo de errores. Este vendría siendo nuestro patrón. Vamos a utilizar la palabra reservada try, seguido de dos puntos, y aquí vamos a colocar el código que vamos a ejecutar. Try, que viene de la palabra intentar, va a intentar ejecutar este código, seguido de un except. En caso de que exista una excepción, el except lo va a capturar. Y entonces ahí nosotros vamos a tomar acciones. Si no existe ninguna excepción, puede opcionalmente ejecutarse una cláusula de else que me va a correr un código siempre y cuando no hayan excepciones. Finalmente, si coloco la palabra reservada finally, siempre voy a ejecutar este código de acá. ¿Para qué me puede servir a mí un finally? Bueno, de una vez se los adelanto. Cuando estamos trabajando con bases de datos, nosotros tenemos que abrir conexiones a la base de datos. Nuestros métodos o nuestras funciones que hacen conexión siempre van a tener que cerrar la conexión, haya o no haya ningún error. Abro, ejecuto el código, hay error, lo capturo, no hay error, perfecto, cierro, pero siempre voy a tener que cerrar la conexión. Entonces, para eso es una cláusula del tipo finally, por ejemplo. O si ustedes necesitan que algún otro proceso se corra sí o sí después de ejecutar otro proceso, pues entonces lo ponen dentro de la cláusula finally. Muy bien, entonces vamos a desarrollar un pequeño código para poder ver esto en funcionamiento. Vamos a utilizar un ejemplo muy común cuando estamos aprendiendo a programar que tiene que ver con las divisiones. Nosotros sabemos que tenemos división flotante, división entera, pero hay una operación matemática particular que me va a dar un error. Bueno, pueden haber muchas, pero esta es la más sencilla. Digamos que voy a tener dos variables y a estas variables pues le vamos a asignar valores. Ahora, vamos a hacer un print y vamos a hacer una operación matemática simple. A entre B. Muy bien, A vale 5, B vale 0. Vamos a correr. Yo creo que ya ustedes saben lo que va a pasar, pero vamos a hacerlo de todas maneras. ¡Pum! Reventó. Excelente. ¿Por qué revienta? Bueno, porque ya creo, digo yo, no sé, voy a decir que sí. Ya sabemos que ningún número puede ser dividido entre 0. Eso es un error matemático. Entonces, como no podemos dividir ningún número entre 0, aquí incluso el mismo error me lo está diciendo. Leyendo el código, pues me dice que acá es donde tengo el error en la división y me da el error 0 division error. División by 0. No puedo dividir entre 0. Entonces, esto es un error que inmediatamente bota mi programa. Ya yo no puedo seguir haciendo nada. Si yo tuviera acá, por ejemplo, un print que diga hola, yo ya no voy a poder ver ese print. ¿Por qué? Porque en este momento corta la interacción del programa, la ejecución del programa. Aquí hay un error y me bota. Entonces no voy a poder continuar con el resto del programa. Para poder resolver esto, nosotros tenemos que encerrar nuestro método o nuestra función o nuestro código en una función try.
try dos puntos, y ahora esto que está acá, pues lo tenemos que meter dentro del try. Ahora sí, este es el bloque de código que yo voy a ejecutar. Ahora, para poder capturar la excepción, hay dos formas. Puedo colocar except. Muy bien. Y en except yo voy a colocar, le voy a mandar un mensaje al usuario en pantalla que diga hubo un error. Perfecto. Ahora, si yo corro mi programa, ¿qué voy a obtener? Ya no obtengo ese error, sino que ahora tengo el mensaje de la excepción que dice que hubo un error. Yo en este momento no sé cuál es el error que hubo. Sé que hubo un error porque se disparó la cláusula except, pero ¿cuál fue el error? No lo sé. Ahorita sí lo sabemos porque evidentemente es un error de división por cero, pero podemos capturar el error y presentar un poquito más de información en pantalla. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver algo que son la jerarquía de las excepciones. Esta jerarquía se basa de la siguiente forma. Tenemos un base exception. Este base exception, vamos a verlo de esta manera, viene siendo como un camión recolector de basura. Y este camión agarra todo lo que se le atraviese. No le importa si son ramas, si es basura, si es papel, si es cartón, lo que sea. Él agarra de todo. Pero, como nosotros somos personas civilizadas que reciclamos, entonces nosotros separamos la basura. Aquí vienen los subniveles. Tenemos las excepciones y tenemos las interrupciones de teclado. Dentro de las excepciones, aquí lo podemos ver con estas flechas de flujo que indican hacia dónde van. Acá, todos estos errores o todas estas excepciones entran dentro de exception. Entonces yo puedo colocar o base exception para que agarre absolutamente todo, o me meto en exception para que agarre todo esto, o puedo ir hilando más profundamente. Vean que acá en este subnivel se encuentra el Zero Division Error. Vean que en la flecha de flujo indica que eso pertenece a los tipos de errores aritméticos. Estos tipos de errores aritméticos a su vez pertenecen a exception y exception pertenece a base exception. Entonces, si yo coloco base exception, porque acá lo puedo definir, yo puedo decir entonces que me capture todos los errores del tipo base exception. Pero eso es exactamente lo mismo que hacer esto. No tiene mucho sentido. Podría también decir entonces que me traiga solamente los de tipo exception. Al hacer esto, yo omitiría totalmente los de tipo de interrupción de teclado. También podría decir entonces, no, tráigame solamente los de tipo aritmético. Y aquí tenemos entonces los arithmetic error. Y entonces, haciendo esto, omito completamente todos los demás errores que están en el subnivel, porque solamente me voy a enfocar en traer los errores de tipo aritmético. Ahora, para saber cuál es el division error tendría problemas, porque entonces puedo capturar cualquiera de estos tres tipos. Entonces no me va a ser más específico. ¿Ok? Entonces, acá yo podría decir entonces, tráigame el error, captúreme solamente el Zero Division Error. Y ahí sí me va a capturar el error. ¿Ok? Entonces, si yo corro mi programa, pues igual me lo está capturando. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y le digo, no, captúreme solamente los de value error? Cuando corro mi programa, el programa va a reventar. ¿Por qué revienta? Porque simplemente yo estoy diciéndole a él que me traiga los de tipo value error. Por lo tanto, todos estos de acá, todos quedan completamente excluidos. Si le digo, tráigame los de tipo exception, por ejemplo, entonces corro mi programa y ahora sí me dice hubo un error. ¿Por qué? Porque entonces me está capturando todos los errores que pertenecen a exception, a excepción de los de interrupción de teclado. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto?
podemos hacer lo siguiente, nosotros podemos tener niveles a la hora de ejecutar un error. Por ejemplo, tal vez en este pequeño código que estamos haciendo acá, yo necesito solamente que me verifique cuando tenga una división entre cero. Y entonces me diga, no se puede dividir entre cero. ¿Okay? Entonces cuando yo corro mi programa, pues me dice no se puede dividir entre cero. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo y coloco acá, por ejemplo, un texto y corremos el programa? Pues ya no me está capturando la división entre cero. ¿Por qué? Porque ya esto está en el último nivel de captura de excepciones. Así que omití todas las demás y como no está cayendo dentro de esta, pues no lo va a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podemos tener varias cláusulas except. Podemos tener varias. Y decir entonces, ahora sí, hubo un error. Cuando corro mi programa, está bien, no fue una división por cero, porque si yo vengo y coloco cero aquí, entonces captura la división por cero y no entra a esta cláusula except. Se queda en esta y aquí muere. Me muestra el mensaje de error o ejecutaría nuevamente otra función o otro bloque de código que uno necesite. Pero, como yo estoy acá colocando un texto, entonces ahora sí me va a tirar. Ah, bueno, perdón, porque acá no son dobles comillas, perdón. Muy bien, corro. Y ahora sí, me está tirando con un error. Ahora, ¿cuál fue el error que presentó ahorita? Vamos a ver de nuevo. Porque aquí me presentó otro error. Vean lo que está haciendo. Ahora me está diciendo que esto es un syntax error. Ok, pero ya estos no son errores capturables. Los errores de sintaxis son directamente sobre el código que yo estoy haciendo y esto se va a dar en el momento de la compilación. ¿Ok? Un programa no se puede compilar o un programa no se puede interpretar cuando hay errores de sintaxis. Recuerden que en la programación tenemos los elementos básicos que definen a un programa. Tenemos la sintaxis, la semántica, el diccionario y el alfabeto. ¿Ok? Entonces, la sintaxis es la manera como se escribe el código. Si yo escribo mal el código, pues voy a tener errores. Entonces, aquí me lo está señalando directamente. Muy bien, entonces ponemos acá, volvemos otra vez a poner aquí las comillas, corremos el programa y vemos que tenemos un error. Ahora, no sabemos de qué tipo de error es este, porque ya lo está capturando el base exception. Entonces, para nosotros poder conocer los tipos de errores una vez que ya metimos todo dentro de una cláusula except, podemos hacer lo siguiente. Definimos el tipo, ¿ok? Vamos a decir que es de tipo exception, pero utilizando la palabra reservada as, yo le puedo asignar una variable a este tipo. ¿Para qué? Para que todo lo que caiga en este error yo lo pueda manejar a través de una variable. Entonces vamos a llamar esa variable, no sé, ir de error. Entonces, podemos hacer esto. En nuestro print, simplemente le decimos que mande a llamar a la variable error y le vamos a pedir que me traiga la función class. Esta función que tiene reservada el base exception me va a decir a mí qué tipo de error es el que viene acá, que sería lo que yo puedo controlar aquí. Entonces, corremos el programa y vemos entonces que hubo un error. ¿De qué clase? Type error. Ah, ok, entonces es de tipo. ¿Por qué de tipo? Porque yo no puedo dividir 5 entre texto. Yo no puedo dividir un entero entre un string. Entonces, como yo no puedo dividir un entero entre un string, me tira ese error. Ahora, yo podría perfectamente colocar aquí otro print. Y entonces, aquí yo le puedo decir a que me traiga la variable error y que me traiga solamente pues lo que contiene. ¿Verdad? Entonces yo puedo correr mi programa, ver que tengo un error del tipo type error y el mensaje que me tira el error. Entonces aquí ya sé que los operadores no son soportados para una división entero y string. Entonces ya tengo un poco más de información respecto al error. Pero ese mensaje es para mí como desarrollador. Para el usuario,
le podemos poner simplemente hubo un error, contacte con el administrador, por ejemplo. Ok, entonces ya ahí podemos hacer eso. Ahora, yo quiero capturar el tipo de error y decirle al usuario que está teniendo un type error. Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa. Nosotros podemos tener estos niveles de excepciones. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. Pero hay que respetar una cosa. Hay que respetar que si yo vengo desde aquí abajo, tengo que respetar los demás subniveles. Yo no puedo colocar un arithmetic error antes de un zero division error, porque entonces voy a caer primero aquí y ya nunca voy a caer aquí. ¿Por qué? Porque si caigo aquí puedo caer en cualquiera de estos tres. Entonces aquí cae el error. Tengo que empezar de pequeño a grande. Tendría que empezar verificando un zero division error. Luego tendría que pasar a validar un value error. Por último, un exception error. Y ya cuando no queda de otra, entonces que caiga al base exception para luego poder determinar cuál de todos estos era. ¿Ok? Entonces, venimos para acá y volvemos a colocar aquí entonces. Ya tenemos desde abajo, teníamos el 0. Ahora, ¿qué tendríamos que colocar? Un except, ¿para quién? Para el value error. Perdón, para el type error, que es el que me está dando problemas en este momento. Type error. Y listo. Entonces le ponemos un print. Y le decimos al usuario, error de tipo de dato. Entonces, a la hora de correr el programa, volvemos y entonces ahora ya no me dice que hay un error, ya no me dice que hay un base exception. Ahora me brinca directamente a que hubo un error en el tipo de dato. Si yo vengo y le coloco a esto un 0, entonces me dice que no se puede dividir entre 0. Pero si yo vengo y vamos a ver, digamos por ejemplo que a mí se me ocurrió aquí colocar una lista. ¿Ok? Y a esa lista yo la quiero imprimir en pantalla. Esto está bien, porque si yo vengo y digo 5 entre 2, pues tengo 2.5. Pero digamos que aquí yo quiero imprimir el contenido de la lista, el elemento 0 de la lista. Como podrán ver, esta lista está vacía, así que no hay ningún elemento 0. Por tanto, cuando corra mi programa, tengo un error. Ahora, ya no revienta en rojo. ¿Por qué? Porque tengo un base exception que me va a capturar absolutamente todos los errores. Entonces me dice que hubo un error del tipo index error. Y lo que me está diciendo es que el índice que estoy tratando de buscar en la lista está fuera de rango. Si nos venimos aquí a la tablita, vemos que tenemos el index error aquí abajito. Pero ¿a quién le pertenece? A lookup error, a este de acá. ¿Por qué? Porque lookup error son esos errores que se generan cuando yo estoy tratando de acceder a alguna lista, una tupla o un diccionario y no existe. O quiero recorrer algún tipo de dato que es iterable y su índice no se encuentra. Entonces brincan los errores de lookup error. Entonces acá tengo estos dos, index error o key error. El key error se da cuando estoy tratando de acceder a un diccionario y no su elemento no se encuentra. Y todos estos errores pertenecen al exception, que también a su vez pertenece al base exception. Entonces, como ya tengo acá que esto es de tipo index error, yo podría colocar acá en la misma jerarquía del type error, porque es cualquiera de los dos, yo voy a colocar un except. Podría colocar lookup error. ¿Y qué pasa? Que igual me lo va a capturar, pero no va a ser específico si es el de index o el de key. Entonces, para eso, mejor me voy a lo más específico. Index error. Entonces aquí le podemos poner al usuario un print que diga índice fuera de rango. Muy bien, entonces corremos el programa y vemos que ahora me muestra el mensajito de índice fuera de rango. Si yo vengo y coloco un 0, vean que ahora tenemos dos errores. ¿Cuál irá a capturar primero? ¿El de la lista o el de la división? No lo sé. Bueno, yo sí lo sé, pero ustedes ya dijeron.
Primero la división, primero la lista. Creo que está bastante simple, porque lo primero que debería agarrar es la división, ya que crea la lista, declara las variables y asigna datos, imprime en pantalla y lo primero que va a imprimir es el resultado de la división. Por lo tanto, lo primero que me tiene que capturar es la división entre cero. Revienta aquí y ya ni siquiera se molesta en buscar esto. ¿Por qué? Porque ya reventó el error. El error está aquí. Entonces, aunque yo resuelva esto, ok, yo puedo resolver esto y cuando vuelvo a correr va a caer que está fuera del rango. Ahora sí. Si yo vengo y le coloco aquí el 0, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Lo mismo, me tiene que caer en type error antes de siquiera caer en el index error. De todas maneras, igual, si yo vengo y muevo esto para acá y dejo el type error a lo último, cuando yo corra mi programa, de igual forma me lo tiene que capturar. ¿Por qué? Porque al pasar por aquí, no es zero division error. Al pasar por aquí, no es index error. Al pasar por aquí, sí es del tipo del type error. Y entonces ejecuto el comando. Si no fuera ninguno de estos tres, entonces cae aquí. Como dicen por ahí, si no es gallo, es gallina. Entonces, aquí tenemos el 2. Digamos que esto es un diccionario. Y de igual forma yo quiero acceder al elemento 0 del diccionario. Corramos el programa. ¿Qué obtengo? Obtengo que tengo un error. ¿Ok? Tengo un error. ¿Por qué tengo un error? Porque no puedo acceder al elemento 0 del diccionario. Muy bien, entonces, ¿y cuál es el error? No me está mostrando ningún error, simplemente me está mostrando un 0. Pero tengo un key error. Entonces, para poderlo resolver, entonces simplemente venimos, colocamos un except. Y entonces le ponemos que es del tipo key error. Le mandamos un mensajito al usuario en pantalla que diga entonces, este índice no se encuentra en el diccionario. ¿Okay? Este índice no se encuentra en el diccionario y cuando corremos el programa, ahora sí tenemos un mensajito más decente que lo que nos dice es que el índice no está en el diccionario. Y de esa manera podemos ir capturando cualquier cantidad de errores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya al caer en el base exception y tener este formatito acá que me dice a qué clase pertenece, ya yo puedo entonces depurar los errores que van saliendo en mi programa y personalizar un poco más los mensajes que le voy a mostrar a mi usuario en pantalla. Otro error también que se podría dar es que de repente yo mande a llamar una variable que aún no existe. Entonces, vean que acá yo puedo colocar que divida A entre C. Vamos a correr el programa a ver qué ocurre. ¡Pum! Revienta otro error. Hubo un error. ¿De qué tipo? Name error. Name dice que C no está definida. La variable C no está definida en ninguna parte. Entonces, o la defino para que funcione mi programa o simplemente lo cambio a como estaba para que entonces no me dé el error. Y acá simplemente podría omitir imprimir la lista porque la lista no tiene nada. O le agregamos a la lista un elemento para que entonces tenga algo la lista y me lo pueda presentar en pantalla. ¿Ok? Entonces yo podría hacer eso y ahí tenemos el programa. Entonces ya mi programa no va a dejar de funcionar por alguno de los posibles errores que se pudieran suscitar. Entonces aquí estoy capturando mis errores y los presento en pantalla. Habíamos hablado de que había una cláusula else. La cláusula else yo la puedo utilizar siempre y cuando ninguno de estos errores se presente. Entonces aquí le podríamos colocar al usuario un print que diga programa ejecutado con éxito y sin errores. Programa ejecutado con éxito y sin errores. Vamos a ver si es cierto. Vamos a borrar esta lista de acá. No, dejémosla ahí, no importa.
Vamos a colocarle acá un texto para que se vea bonito. Corremos el programa y entonces vemos que tenemos 2.5, tenemos el hola, la impresión de la lista y la división, y el programa se ejecutó con éxito y sin errores. ¿Ok? Esta es la cláusula else que se va a ejecutar siempre que no haya ningún error. Ahora, ¿qué pasa si hay algún error? Pongamos un 0, ¡pum! No se puede dividir entre 0 y nunca voy a entrar aquí porque hubo errores. Ahora, les dije que también existía la cláusula finally. Finally, yo voy a ejecutar siempre este bloque de código que voy a colocar aquí. Si se lo coloco al try, siempre se va a ejecutar. Este código se ejecuta sí o sí. Entonces, hagamos la prueba. Aquí tenemos un error. Corremos el programa. No se puede dividir entre 0, pero este código se ejecuta sí o sí. Ese es nuestro finally. Pero si nuestro código se ejecuta correctamente, entonces tengo mi respuesta, tengo el else, porque no hubo ningún error, pero aún así voy a tener el finally que se va a ejecutar sí o sí, pase lo que pase con mi try. Entonces, de esta manera nosotros podemos capturar los errores de nuestros programas. Y básicamente esto es lo que tenemos que saber con respecto a el manejo de excepciones. Les recomiendo como siempre leer la documentación también por si hay alguna duda, y cualquier cosita estamos para servirle. Muchísimas gracias por su atención y espero les haya servido esta lección de excepciones. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.